En este vídeo, siguiendo un formato similar a vídeos anteriores, voy a presentar 10 personajes de película y luego 3 series para cada uno de los subtipos del enatipo 3, precedido por una explicación que resuma las características básicas de cada uno de estos 3 subtipos. Entonces, sin más dilación, comienzo la exposición. Entonces empiezo la descripción con el subtipo del 3 conservación. A este se le denomina seguridad o también virtuoso o virtuosa. Entonces, primero voy a hacer una pequeña aclaración en relación a la pasión satélite. Cuando se dice lo de seguridad, en muchos libros de enneagrama se enfatiza que esta seguridad es una seguridad de tipo material, es decir, el 3 conservación es una persona que económicamente, laboralmente quiere sentirse segura. Eso es correcto, pero a mi juicio incompleto. La seguridad del 3 conservación no solamente se refiere a una seguridad material, que ya digo que también, porque al fin y al cabo estamos hablando de un conservación, sino que una cosa que se nota sobre los 3 conservación es que de los 3 subtipos del 3, estos son los que hablan con mayor seguridad. Es decir, es una seguridad en la comunicación, es una seguridad en sus propias creencias. Entonces, este aspecto de seguridad va más allá de la seguridad material en el ámbito de conservación, sino que ellos o ellas se expresan como personas muy seguras, seguras de lo que dicen. Y luego también lo de virtuoso es porque este 3 conservación no solamente quiere parecer bueno, quiere ser bueno. Entonces estamos hablando del subtipo contrapasional, ¿no? Entonces, virtuoso, el sentido de ser visto como buena persona según el canon cultural en el cual le haya tocado nacer, lo cual es distinto al enatipo 1 porque el 3 conservación es más de amoldarse a la moral, mientras que en el 1 es más bien la ética. La ética y la moral no son exactamente lo mismo. Yo al 1 es el que relaciono con la ética, el 3 conservación sería más amoldarse a la norma moral, y la moral ya es algo cultural. Entonces, vamos a ver lo que dice Fernando Herrmann sobre el 3 conservación. Tratan de ser vistos como independientes, autónomos y trabajadores. De los subtipos del 3, estos efectivamente son los más independientes porque son los de distinto conservación, entonces no son participativos de grupos como los sociales, ni tampoco están tan pendientes de la pareja como en el 3 sexual o de crear fuertes y estrechas relaciones significativas con los otros. 3 conservaciones es una personalidad más bien introvertida, independiente. Así retratando una imagen de ser una persona buena o ideal. Es decir, esto que me estaba refiriendo al principio como carácter virtuoso. Lo cual, insisto, es algo culturalmente dependiente. Es decir, un 3 conservación de la cultura X no va a ser igual que el 3 conservación de la cultura Y. El instinto de conservación del 3 puede crear una imagen de no tener ninguna imagen. Naranjo lo expresaba mejor, decía, el 3 conservación es aquel que tiene la vanidad de no tener vanidad, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con que ese carácter virtuoso del 3 conservación no es meramente una imagen que ellos quieran dar, sino que realmente quieren ser así. Entonces, mientras que los otros subtipos del 3 son más bien, con la imagen me basta, el 3 conservación, al ser contrapasional, dice, bueno, yo no es solamente una cuestión de imagen, es que yo realmente quiero aspirar a eso. Quiero ser visto como alguien bueno, alguien ideal, alguien eficiente. Entonces eso es lo que Fernando Herrmann dice, como crear una imagen de no tener ninguna imagen, y que habría que complementar con lo que dice Naranjo de aquel que tiene la vanidad de que no tiene vanidad. Se sienten seguros, esto es lo que estaba expresando, que esta seguridad no es solamente una seguridad material, sino que es que cuando tú los conoces a ellos, ellos se sienten así y además venden un poco eso, como que si tú y yo nos aliamos, si tú vas conmigo, entonces conmigo tú vas a estar seguro. 3 conservación es un vendedor de seguridad e impresionan por la estabilidad material. Bueno, ese sería su ideal, eso es lo que quieren, la estabilidad material que les proporcione seguridad material. Trabajan duro, de hecho estos 3 conservación trabajan súper duro. Yo diría que el 3 conservación junto con el 8 conservación son, quizá también habría que añadir al 1 conservación. Este triunvirato, estos 3, el 8 conservación, 1 conservación, 3 conservación, son los más trabajólicos de todo el enneagrama, pero yo diría que la medalla de oro se la lleva este subtipo, el 3 conservación. Trabajan duro para conservar o incrementar su estatus social. Bueno, estatus material. Ellos no están interesados tanto en la proyección social,
no son de instinto social. Entonces, aquí no estaría yo totalmente de acuerdo con Fernando Herman. Estas personas no son sociales. Entonces, más bien sería el estatus material. No están tan interesados, ya digo, en cuál es el nivel de estatus que ellos tienen dentro de la jerarquía de un grupo. Eso es el 3 social, no el 3 conservación. Suelen ser adictos al trabajo, workaholics, lo que se llama ahora trabajólicos. Entonces, el 3 conservación es el más trabajólico probablemente de los 27 subtipos del enagrama. Ya digo, los que están cerca, pero que tampoco llegan a su nivel, yo diría que son el 1 conservación y el 8 conservación. Pero el 3 conservación yo diría que es el que más. Pueden llegar a descuidar su salud y relaciones y pasarse las vacaciones trabajando. Si este estereotipo de persona que realmente nunca se va de vacaciones porque está realmente pendiente de los emails, que se lleva el teléfono por si en algún momento le llaman de la oficina, el 3 conservación se amolda muy bien a eso. Algunos pudieron haber crecido pobres y están enfocados en acumular riquezas y bienes. Bueno, puede ser que en algunos casos el 3 conservación fuera una persona que se viera deprivada, carente en su infancia y entonces a partir de ahí pues desarrollara la neurosis por la seguridad material. Evidentemente esto no tiene por qué ocurrir en todas las biografías de 3 conservaciones, como cuando se dice que en todas las biografías del 8 ha habido ambientes muy difíciles. Eso a veces pasa y otras veces no pasa. Tampoco hay que ser tan deterministas ambientalmente. Se concentran en que les vaya bien y en tener suficiente, especialmente de las cosas socialmente apreciadas. Entonces, también aquí hay algo de decir, si adquiero mayor seguridad material, adquiero también cierto estatus, pero no están enfocados en adquirir el estatus social, ¿no? Es verdad que al fin y al cabo los 3 subtipos del 3 es como distintas variedades de un mismo sabor, entonces va a haber muchas cosas, en muchos rasgos en común. Y el 3 conservación puede adquirir bienes materiales como símbolo de que estatus, pero no es el estatus en el sentido de que he ascendido en la jerarquía social, sino es más bien como diciendo he logrado estabilidad material. Eso es lo que más bien nos referiríamos dentro de un 3 conservación. He alcanzado seguridad material. Y también un poco vender, quien se alíe conmigo también puede, sí, entablar una alianza conmigo puede alcanzar también estabilidad material. El descenso social y el fracaso profesional o financiero son pesadillas que tratan de evitar a toda costa. Esto es muy cierto. Este subtipo es una persona muy obsesionada con la seguridad material. Por ello también ellos son muy buenos para dar consejos a otras personas del ámbito de conservación. Como consejos de no caer precisamente en lo que para ellos sería esto de pesadilla, de fracaso profesional. 3 conservación una cosa que yo he observado es que suelen ser buenos consejeros, pero como son introvertidos, tú te tienes que ganar su confianza, pero una vez te la ganas, te das cuenta de que te dan buenos consejos desde el punto de vista del ámbito de conservación, en el cual ellos se mueven, consejos de que no te falten, o consejos financieros, consejos de que también tu imagen dentro de la organización que pertenezca sea buena, pero todo esto lo hacen más desde la intimidad porque no son sociales, ¿no? Entonces estas serían las características principales de este subtipo 3 conservación. Y ahora vamos a ver las películas. Entonces en primer lugar he puesto Desayuno con diamantes. Audrey Hepburn la tipifica a Claudio Naranjo como una 3 conservación histórica. Y cuando se ve la película, pues efectivamente no tiene ni siquiera que interpretar, porque el papel que ella está haciendo, que ella está representando, también es de 3 conservación, ¿no? Entonces, esta persona que dice Naranjo que tiene la vanidad de no tener vanidad, que es muy eficiente, que es más bien tendiente a la introversión y sin embargo, aunque sea tendiente a la introversión, sabe brillar, sabe destacar, ¿no? Entonces son características de 3 conservación también que como se ve que ella pretende ser buena desde el punto de vista de los cánones morales. Entonces, 3 conservación. En segundo lugar he puesto a la madre de Barry en la película de Barry Lyndon. Tanto la madre como el hijo son enatipo 3 pero de distinto instinto. Entonces, en ella lo que se ve son las dos pasiones que he comentado al principio. La parte de seguridad y luego la parte también de ser persona virtuosa. Por ejemplo, lo de seguridad se ve en que cuando Barry Lyndon cae en la depresión, ella es la que se ocupa de la seguridad material, la que se ocupa del tema de las finanzas,
de todo el auténtico caos financiero que tenía Barry Lyndon, que ella viene como, no te preocupes, conmigo vas a estar a salvo, yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces eso es muy propio del 3 Conservación, te voy a ayudar económicamente, te voy a ayudar a ponerte a salvo materialmente. Luego también la eficiencia que ella tiene en el desempeño de eso, como se ve en esa escena en la que está conversando con el reverendo de la familia, ¿no? Una persona muy pragmática y eficiente, ¿no? Orientado hacia la seguridad de conservación. Y luego los aspectos de virtuosa, pues eso es lo que se remarca al principio de la película, cuando se dice que su marido que murió en un duelo, pues ella cuando enviudó, pues decía que tenía un comportamiento moralmente intachable, ¿no? De gran virtuosidad, ya digo, de acuerdo con los cánones morales en los cuales se inserta el 3 Conservación, ¿no? Que en aquella época pues tenía que hacer de una viuda virtuosa que no hiciera caso a otros pretendientes y llevara un luto muy serio, etcétera, ¿no? Entonces, buen ejemplo de 3 Conservación. Luego he puesto a Rachel de Blade Runner, muy buen ejemplo de 3 Conservación. De esto que estaba diciendo al principio de que el 3 Conservación habla con mucha seguridad y que sabe destacar aunque sea tendiente hacia la introversión. Eso es lo que se ve en este personaje, ¿no? Entonces, cuando se está haciendo la prueba, ¿no? Para ver si es replicante y luego la gran seguridad que ella transmite, una clara 3 Conservación, ¿no? También como es más tendiente a la introversión y sin embargo este personaje brilla completamente, es uno de los personajes más míticos de la película, ¿no? Entonces también la pongo como una 3 Conservación. Luego he puesto a Trinity de la trilogía Matrix. Trinity curiosamente tiene un nombre que hace referencia a la Trinidad y ella es de la Trinidad del Enneagrama, ¿no? El triángulo 936, como 3, ¿no? No sé si eso será un guiño al Enneagrama, pero bueno, la verdad sea así o no, es curioso, ¿no? Que se llame así. Y en ella pues se ve la eficiencia de un enatipo 3, el carácter más rígido, más serio que tiene un 3 Conservación respecto de los otros dos subtipos, pero no se le ve el interés por el impacto y la proyección social y ganar prestigio, no se le ve, ni tampoco se le ve, aparte de ser carismáticamente seductora, es una 3 Conservación, ¿no? Entonces, eso también de que el 3 Conservación no solamente trabaja por su propia seguridad, también trabaja por la seguridad de aquellos con los cuales se alíe, y eso efectivamente se ve en este personaje, ¿no? Entonces, también cuando se le ve a ella expresándose, pues habla con mucha seguridad, se expresa con mucha seguridad lo que cree, ¿no? Entonces también, pero y luego introvertida, entonces 3 Conservación. Luego he puesto a Padme de la trilogía del episodio 1 al episodio 3. Me parece un ejemplo excelente de 3 Conservación. Padme o Amidala, ¿no? Entonces cuando se le ve ella ejerciendo de reina, pues se le ve el talante tan virtuoso que tiene, ¿no? Como por ejemplo cuando dice no toleraré ninguna acción que conduzca a la guerra, ¿no? Y cuando habla se ve que tiene mucha seguridad, incluso Palpatine, que también es un 3, es capaz de notar sobre ella que es una persona muy segura de sí misma, muy eficiente, pero luego es más introvertida, ¿no? Eficiente, pragmática, pero no está tan interesada en destacar, ¿no? Eso de la vanidad, de no tener vanidad, ¿no? Aunque sí que destaque, pero no está intentando hacerlo de una manera tan clara como si lo hace 3 Social, que es el más vanidoso, o el 3 Transmisor, ¿no? Entonces lo he puesto también como 3 Conservación. Luego he puesto a Vesper Lynd de Casino Royale, que es una clara 3 Conservación. La primera frase que dice en la película, I am the money, yo soy el dinero, ¿no? Entonces, como se dedica por tanto al plano de la seguridad material. Y cuando ella se mueve en sociedad se ve como perfectamente sabe adoptar máscaras. Eso es de 3, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco pretende llamar mucho la atención sobre sí misma. O sea, tiene ese mecanismo de defensa de la identificación por la cual, según el ambiente, pues sabe de la mejor manera, la mejor máscara que ponerse, pero
sin pretender tanto llamar la atención, sin pretender tanto destacar como lo haría un social o un sexual transmisor, ¿no? Luego también eso de ocuparse de los aspectos de materiales, de seguridad material, ¿no? Ella la que se llevaba el dinero, ¿no? Entonces yo la veo como una muy clara 3 conservación. Luego he puesto en la trilogía de Iron Man a la secretaria de Iron Man. Iron Man es un 7 conservación, su secretaria, con lo cual finalmente establece una relación amorosa. Pepper, esta es una muy clara 3 conservación. 3 conservación que es esa persona en la que se puede siempre confiar en la eficiencia, ¿no? Si tú te alías con él, con un 3 conservación de esa persona, es totalmente trabajólica, eficiente, eh, lo va a tener siempre todo pendiente, controlado, siempre todo a punto, y eso se nota que esas son las características que Iron Man valora en ella. Es la perfecta secretaria, ¿no? 3 conservaciones, efectivamente, si se dedica a ese tipo de labores puede convertirse en eso, ¿no? Entonces también la pongo como una 3 conservación. Luego también ella se expresa con mucha seguridad, ¿no? Es capaz de plantarle cara a Iron Man, el cual, siendo una nena tipo 7 conservación, es muy narcisista y sin embargo a ella le tiene respeto, la respeta, ¿no? Por esa seguridad con la cual es capaz de comunicarse, ¿no? Entonces también como 3 conservaciones. Luego he puesto también esta película porque la recomienda el propio Claudio Naranjo para ver el subtipo del 3 conservación. Mi opinión es que la propia Natalie Portman es una 3 conservación en la vida real, con lo cual es que le dieron un papel que es que le iba como un anillo al dedo, ¿no? Entonces, ella, el gran esfuerzo, la cantidad de horas que invierte por hacer una performance deslumbrante, eso me parece muy propio de una N tipo 3. Y también se ve como, siendo de conservación, sabe ser cálida, y cuando se mueven los grupos no se la ve desde el punto de vista social como que quiera ganar estatus, sino que simplemente quiere brillar haciendo bien su trabajo y con eso se considera satisfecha. Entonces eso de la vanidad, de no tener vanidad, es decir, el 3 conservación es una persona que cuando despliega su capacidad de trabajo, sus talentos al mundo, pues es como decir, yo no necesito tanto la vanidad como los otros dos subtipos, yo simplemente lo hago bien porque es lo que quiero. Eso es lo que también se entiende como carácter virtuoso, y eso se ve perfectamente en este personaje. Es decir, en mi actuación ahí está todo dicho. No necesito tanto recrearme en la vanidad como hace el 3 social o el 3 sexual, ¿no? Entonces también la vemos por tanto como una 3 conservación, este carácter de virtuoso. Luego he puesto una película de la saga de Piratas del Caribe, el papel de Angélica, interpretado por Penélope Cruz. Mi opinión es que la propia Penélope Cruz es una 3 conservación, con lo cual el papel que le están dando le está haciendo un favor, ¿no? Porque es el papel ideal para ella, por tanto. De hecho, Penélope Cruz, si se ve su cine, se ve que casi todos los papeles que hace hace de 3, ¿no? Ya digo que en mi opinión es que ella es una propia 3 conservación en la vida real, ¿no? Entonces, este personaje, pues se ve, por ejemplo, el mecanismo de defensa del 3, la identificación, cuando está con los piratas, pues sabe hacer como que ella es más pirata que nadie. Entonces sabe ponerse las máscaras según la situación, ¿no? Pero al mismo tiempo más tendiente a la introversión. No es una social, tampoco se la ve que sea sexual transmisora. Y luego cuando se expresa lo hace con muchísima seguridad, ¿no? También la eficiencia en la orientación al logro y simplemente en ponerse en acción, hacer que las cosas sucedan, y luego tampoco espera necesariamente tanto el aplauso, ¿no? Sino que le basta con haber hecho bien el esfuerzo. Entonces, este personaje, que ya digo que cuando está, por ejemplo, en esos diálogos con Jack Sparrow, pues destaca por la gran seguridad en sí misma que tiene. Pues yo la vería también como una 3 conservación. Y finalmente he puesto Ready Player One, el personaje de Artemis, cuyo verdadero nombre es Samantha Cook, que la tenemos aquí, ¿no? Entonces, Artemis
se ve que ella lo que hace, lo hace por una buena labor, ¿no? Esto de ir a la caza del huevo de oro. Esto que estoy diciendo del 3 conservación, que el 3 conservación quiere, no solamente quiere ser visto como bueno, es que quiere ser bueno. Y ella pues la mueve un noble ideal, ¿no? Ella quiere, se ve que quiere ser buena. Luego se ve que invierte derrocha una cantidad de energía tremenda en esta empresa que se había propuesto, ¿no? De conseguir el huevo de oro. Ya digo que el 3 conservación es el más trabajólico del enagrama. Y luego también es un personaje que claramente se destaca por una gran seguridad en sí misma, ¿no? También como el 3 conservación es como más serio, más rígido, más duro entonces, pero introvertido, ¿no? Entonces, estas son las características que se ven en ella. Yo la tipificaría efectivamente como una 3 conservación. Luego he puesto como primer ejemplo de serie a Ana de V2009, ¿no? La lideresa de esta raza de lagartos, ¿no? Muy buen ejemplo de una 3 conservación. Ella se le ve que es una tipo 3, de cómo está constantemente usando el mecanismo de defensa de la identificación para delante de los humanos dar la apariencia de lo que los demás esperan ver, y luego como eso que tiene el 3 conservación de querer tenerlo todo controlado, todo atado, todo bien hilvanado, sin imprevistos, que todo salga seguro, y la gran seguridad que despide en ella misma, ¿no? Entonces esta líder efectivamente yo la vería como una 3 conservación. Y luego también he puesto a Claire Underwood de House of Cards, también es una líder 3 conservación. No se ve en ella tanto la vanidad más aparente que sí tiene el 3 social. 3 conservación también tiene esa vanidad, pero está más escondida, más soterrada, eso es lo que se ve en ella. Y luego la eficiencia en la orientación al logro. Hay que decir que tampoco es que ella sea un ejemplo muy sano de tipo 3 conservación, igual que su marido tampoco es que sea un ejemplo muy sano de 3 social, pero en cualquier caso también lo pongo como un ejemplo para ver una 3 conservación. Y finalmente he puesto Raquel Murillo o Lisboa de La Casa de Papel. Entonces aquí no me voy a detener a hacer una valoración porque remito a las personas interesadas al vídeo que hice en mi canal de La Casa de Papel, personajes de la tríada emocional, donde me explayo en mayor detalle, explico por qué considero que este personaje, Raquel Murillo, es una 3 conservación. Ese 3 que es un poco un pseudo 1. Entonces paso ahora al subtipo del 3 social, al cual se le llama prestigio, la búsqueda del prestigio en el ámbito de lo social. Entonces esta es la imagen intuitiva que doy. Entonces veamos la descripción de Fernando Herman sobre el 3 social. Quieren ser vistos como exitosos y admirables en el contexto de grupos de referencia específicos, es decir, interacción entre vanidad instinto social. Entonces, en la vanidad en el ámbito de lo social. Por tanto, personas que socialmente quieren ser vistas como admirables, como exitosas. Es decir, los grupos en los cuales ellos quieren ser vistos como exitosos. Normalmente ellos, evidentemente, aspirarán a lo alto. El 3 social es una persona que aspira muy a lo alto en la vida y, por tanto, no se conformará con cualquier grupo. Irá promocionando en la vida y cada vez pues ansiará el respeto, el reconocimiento, la admiración como exitoso de grupos cada vez de mayor élite, progresivamente en el camino de su vida, que esos grupos pues vayan subiendo su estatus. Les gusta estar alrededor de otra gente exitosa, efectivamente, eso tienen en común con el 2 social, que tanto el 2 social como el 3 social quieren codearse con peces gordos, ¿no? Porque esta proximidad refuerza su imagen de 3 como estatus. Claro, si yo estoy accediendo a estos círculos es porque yo me he ganado un estatus social en la vida. Soy lo que hago. Bueno, esto hasta cierto punto esto vale en realidad para los 3 subtipos. La identificación con el hacer. Por eso los 3 realmente al final no saben quiénes son. Solamente saben contestar lo que ellos han logrado. Les gusta el reconocimiento, el brillo social, la fama, el estatus, el buen nombre, la buena imagen, claro, y las marquesinas. Sienten pasión de gustar socialmente. Muy cierto. También en el 3 sexual se ve pasión de gustar, pero en el 3 sexual es pasión de gustar en la impresión de uno a uno. Aquí en el 3 social efectivamente sería el gustar socialmente, es decir, el hecho de tener una buena imagen pública, una buena imagen social.
Naturalmente, que eso sea luego la realidad es harina a otro costal. Ellos lo que quieren es tener esa buena imagen, aunque a lo mejor personas que les conocen en intimidad sepan que realmente es toda una fachada. Desean tener buenas notas, el mejor currículo. Verdaderamente el 3 social es una persona que pone muchísima energía en sus empeños, reconocimientos, premios y el pedigrí correcto. De los 3 subtipos suelen ser los más egoístas, estoy muy de acuerdo con esto, y competitivos y con el mayor temor al fracaso. Efectivamente, este es el más egocéntrico de los 3 subtipos del 3, ¿no? También es el más competitivo porque es como tienen un carácter más psicológicamente masculino. No estoy diciendo que no sea posible en mujeres, digo que psicológicamente el 3 social, ya sean hombres o mujeres, son, ya digo, como una energía más masculina, más competitiva, más egoísta. Suelen ser camaleones, esto de mecanismo de defensa de la identificación, cambiando y adoptándose a cualquier medio social y poniéndose todo tipo de máscaras que garanticen una buena imagen pública. Claro, aquí vemos este mecanismo de defensa en interacción con el instinto social. Por tanto, el 3 social es el camaleón social por excelencia. Su comportamiento está determinado por las posibles actitudes que puedan garantizar el aplauso que para él es vital. Este es el más vanidoso de los vanidosos. Es decir, el 3 que es más adicto a esa droga que es la admiración, al aplauso de los demás, ese es el 3 social. Por tanto, son los que más van a hacer por ganarse el aplauso de los demás. También es el 3 que cuando tú la adulas, más notas como efectivamente eso se está recibiendo con... Y cuando el 3 social se siente adulado, eso lo reciben con agradecimiento, ¿no? Son los que más están enganchados a eso, a la adulación, al aplauso, al reconocimiento. Yo digo, son los más vanidosos. Y no les importa, no son como el 3 conservación, que quiere ocultarlo. Ellos no tienen ningún problema con mostrarse abiertamente como personas vanidosas. Confunden su civismo interno con las insignias, honores e iconos mundanos, de tal forma que se identifican con las marcas, diseños, tarjetas, los autos caros, etc. Es decir, ellos se identifican con el grado de estatus que hayan obtenido en la vida. Con eso es lo que se identifican. Su propia pareja se convierte en un trofeo. Esto también puede ser otra insignia. El 3 social es una persona muy preocupada por ganarse insignias que pueda mostrar al mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando los coches Mercedes, ¿no? Eso es algo muy 3 social, ¿no? Ahí para poner la insignia de que se tiene un alto estatus social, ¿no? Y que se tiene la capacidad económica para permitirse eso, ¿no? Entonces, efectivamente ellos pueden convertirlo todo en un trofeo. Su pareja, la agenda de contactos que ellos tengan, también eso hasta cierto punto lo consideran como un trofeo. Y luego dice, pueden llegar a ser sociópatas. Esto es porque, como he dicho, de todos los subtipos del 3, estos son los más psicológicamente masculinos, pueden ser los más competitivos, los más agresivos. También los demás, aplastar rivales, quitar rivales de en medio para ellos llevarse los méritos. Entonces, esto que dice de que pueden ser sociópatas, cuando los 3 sociales caen en el estado insano, el 3 más maquiavélico, el más psicopático, estoy de acuerdo con que es el 3 social, más que los otros, porque los otros tipos insanos también pueden tener características de personalidad oscura, pero el que más se va a corresponder con características oscuras de personalidad, de maquiavelismo, de narcisismo, cuando está descentrado, ese efectivamente es el 3 social. Entonces paso ya a los personajes. En primer lugar he puesto a Barry Lyndon, entonces aquí no me voy a detener porque ya realicé el análisis pormenorizado del subtipo del 3 social a través precisamente de este personaje. Entonces, para quien esté interesado, pues les remito a mi vídeo. En segundo lugar he puesto la película Pactar con el Diablo, el personaje de Kevin, que es el que hace Keanu Reeves. Luego el que hace Al Pacino, que es Satanás, la película es al mismo tiempo es el padre de secreto de Kevin. Este le vería como 4 sexual, pero a lo que voy es a Kevin. Él es claramente un 3 social, tiene la energía combativa, agresiva del 3 por alcanzar sus metas, imponer sus tesis y al final deslumbrar a la audiencia como el abogado que sabe brillar socialmente. Luego también se ve esa pasión de prestigio,
querer adquirir estatus y finalmente su pecado, su pasión acaba siendo perfectamente reconocida por su padre, Satanás, que al final de la película lo acaba tentando y lo consigue y dice esa famosa frase de la vanidad es sin lugar a dudas mi pecado favorito, con lo cual el diablo había reconocido perfectamente cuál era la pasión o el pecado, si se prefiere, del protagonista de Kevin. Era un vanidoso, un tres social. Luego he puesto a Cal de Titanic, que lo tenemos aquí. Entonces este sería un claro tres social medio tirando a insano. Tampoco lo consideraría tan insano como realmente pueden llegar a ser los tres sociales, pero tampoco es un tres social promedio. Yo le diría en un punto intermedio entre medio insano, ¿no? Medio tirando insano. Entonces, en él vemos claramente esta pasión de prestigio cuando se ve en sociedad, como dejando claro, despidiendo la energía de que él pertenece a una clase superior, que él está socialmente por encima y que eso es una especie de círculo cerrado para el cual se requiere cierto estatus para llegar a él. Y luego al mismo tiempo se ve que este personaje es ciertamente vanidoso y tiene esa energía más masculina, más competitiva propia del 3 social, ¿no? Entonces, este sería ya digo, un 3 social medio tirando a insano. Luego he puesto a David de Contact. Recuérdese que este es el superior y al mismo tiempo el rival de la protagonista de Eleanor Arroway. Entonces, él es un 3 social medio, se le ve ejerciendo esa pasión de prestigio, de estatus, porque él ocupa la máxima posición científica dentro del gobierno de Estados Unidos, se codea con el presidente, es muy propio del 3 social, en ese camino de ascenso, de ganar prestigio y estatus, pues querer tener siempre la posición preponderante, ser la imagen en la foto, y eso es lo que él pretende cuando dice que quiere representar a la humanidad. Yo este personaje lo veo francamente como vanidoso social, luego también muy competitivo, y luego también se ve en él el mecanismo de defensa de la identificación por esa frase que le dice la protagonista, Eli Arrow, y le dice: tú les has dicho exactamente lo que querían oír. Ahí vemos claramente usando las máscaras sociales, ¿no? Entonces este sería un 3 social medio en el ámbito de la ciencia, que cuando el 3 social se dedica a estos ámbitos científicos, pues inevitablemente por esa pasión de prestigio intentan ascender lo más alto, intentan también ocupar cierto poder político si es posible, ¿no? Entonces esto se ve perfectamente en este personaje, ya digo, un 3 social académico que muestra lo que pueden ser efectivamente los 3 sociales típicos en la vida real. Luego he puesto a un 3 social insano. Entonces, siempre pongo un ejemplo de un personaje insano. Entonces, el más insano de los 3 sociales que estoy poniendo en esta lista es este. Pero también me parece adecuado ponerlo porque creo que se debe tener una imagen objetiva de lo que puede ser cualquier subtipo. Entonces, el emperador Palpatine es que es un auténtico maestro en las máscaras sociales. Ya digo que el 3 social yo lo veo como la persona que tiene más madera para la política del enagrama. Evidentemente no quiero decir con ello que vayan a ser políticos corruptos y psicopáticos, pero si los 13 sociales son insanos, entonces ese será el caso. Y eso es exactamente lo que muestra Palpatine. Palpatine es esa personalidad que tiene una inteligencia ajedrecística como para ir moviendo fichas y al mismo tiempo ganar estatus, ganar prestigio. Entonces, él empieza en el principio, en la primera de las películas, como un senador, una persona que era uno más dentro del mundo de la política, que estaba metido dentro de la política, pero no era alguien que destacaba. Entonces, todo lo que se ve a partir de ese momento es su camino de ascensión. Entonces, en ese querer ganar estatus, prestigio, querer ganar poder, y cómo se ve aliándose con las personas más adecuadas en el momento, con el Conde Dooku, luego cuando ya lo necesites como una pieza de ajedrez que se sacrifica y la sacrifica por Anakin. Entonces, esa inteligencia maquiavélica que tienen los 3 sociales insanos, ya digo, Fernando Herman dice que pueden ser sociópatas cuando están desintegrados. Este sería
Un ejemplo de lo que muchos treses sociales son en la vida real, ¿no? Personalidades maquiavélicas, sociopáticas que encuentran en la política su terreno perfecto para medrar porque son expertos en dar una imagen que socialmente es aceptada porque él al final todo lo que consigue lo hace siendo apoyado él tiene el apoyo del Senado, todo lo que consigue lo sigue siendo apoyado, pero la gente luego no sabe que realmente este personaje es un auténtico sociópata, ¿no? Entonces, también esto es representativo de lo que hay en la vida real, ¿no? Entonces, por eso he querido incluirlo. Luego he puesto al personaje que interpreta Matt Damon en la maravillosa película Infiltrados, que es una película que da muchos juegos desde el punto de vista del análisis de los personajes. Pero aquí me quedo solamente con Colin Sullivan. Este es un 3 social, se le ve el mecanismo de defensa del 3, la identificación, cuando como infiltrado pues se mete en la policía, y cuando ya está dentro de la policía lo que se ve en este personaje es que intenta medrar, ¿no? Y le encanta ser la imagen de la foto, le encanta que la halaguen, le encantan los aplausos, y aunque al final todo sea una fachada, porque él realmente no provenía de ese mundo y estaba haciendo toda una actuación, se ve como él disfrutaba de ese camino de ascenso y de ese reconocimiento, ese aplauso, ¿no? Entonces, un 3 social. Luego he puesto al mago Robert de El truco final. Este es un clarísimo 3 social, ¿no? Se ve como es muy competitivo con el otro mago rival. Eso es típico del 3 social, eso de querer ser el número uno, competir hasta lejos como se tenga que llegar para derribar al otro y al final quedarse él con el prestigio. De hecho, no te sé cómo se llama la película, El Prestigio, y eso es exactamente el nombre de la pasión satélite del enatipo 3 social, ¿no? Entonces, evidentemente esto es una coincidencia, pero es una coincidencia muy, muy interesante. Entonces, en él se ve incluso la falta de escrúpulos, que no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero se ve la falta de escrúpulos que tiene por intentar desbancar al otro y por tanto llevarse él el prestigio. Entonces, en él también vemos la vanidad porque al final todo lo que él estaba haciendo era por querer ser el mejor. Al final era una cuestión de vanidad social, ¿no? De ser reconocido por los demás como el mejor mago. Y si le hacían sombra, lo que tenía que hacer era entrar por todos los medios e eclipsar al otro. Entonces, eso es muy típico de ese carácter tan competitivo que tiene el 3 social, ¿no? Y también, como estoy diciendo, que el personaje si tenía que tomar atajos, el camino más corto para lograrlo, pues lo lograba y aunque al final lograra ese prestigio, ya digo, no voy a hacer spoiler, pero había mucho de fachada, es decir, que o sea, lo que estaba enseñando realmente era una ilusión, eso es muy de 3, ¿no? Porque no estaba explicando realmente cómo lo había logrado, los métodos que estaba utilizando para ello, solamente estaba dando la imagen que la gente quería ver, la imagen bonita, y él se estaba llevando el aplauso, el reconocimiento, ¿no? Entonces, esto lo veo yo como un claro 3 social. Luego he puesto al personaje que interpreta a Kevin Spacey en 21 Blackjack. Mi opinión es que el propio Kevin Spacey tiene bastantes probabilidades de ser un enetipo 3 en la vida real, con lo cual yo lo veo muy bien y muy cómodo cada vez que hace de 3. No es que todos sus personajes sean 3, pero sí es muy habitual viéndolo de 3 y es el papel que evidentemente le sienta mejor. Entonces él hace de un carismático profesor de matemáticas. Recuérdese que el 3 sexual es el que se le llama carisma, pero también los 3 sociales pueden ser carismáticos a nivel de grupos. No están interesados en ser sexualmente carismáticos, carismáticos en el sentido de tener un atractivo, un cierto sex appeal, pero también los 3 sociales pueden tener a su modo cierto carisma social. Y eso lo tiene muy claro este personaje. Pues es un profesor de matemáticas que se dedica a sacar dinero los fines de semana a través de reclutar a un grupo de alumnos superdotados con los cuales se dedica al juego y luego van a los casinos e intentan sacar todo el dinero que puedan. Entonces, este personaje que tiene pocos escrúpulos morales en obtener lo que quiere,
que tiene esas ganas de ganar, esa personalidad tipo A de vamos a ponernos en marcha, vamos a hacerlo, capaz de motivar a la gente. Y luego también se ve, como dice muchas veces, hay que dejar de lado las emociones, tener la cabeza fría en este. Yo lo veo claramente como un 3 social, ¿no? Entonces, este sería otro ejemplo. Luego he puesto un film que recomienda Claudio Naranjo, entonces también como quería que en este listado hubiera algún ejemplo de personaje histórico, pues me he decidido a incluirlo. Entonces, Franklin Delano Roosevelt, Naranjo lo considera como un 3 social real, ¿no? En la historia. Entonces, esta película, La visita del rey, pues nos ofrece un ejemplo de este presidente de los Estados Unidos. Este sería un 3 social medio tirando a sano. Y luego acabo el listado con El Lobo de Wall Street, de Jordan Belfort, que es una historia real, ¿no? Este es un personaje que existe en la vida real. Es de decir que yo me he encontrado con muchas tipificaciones en internet para Jordan Belfort y mi opinión es que es un 3 social. Esta es la que yo considero como correcta. Yo lo veo muy buen coach de grupos, como todo lo que hace lo hace por una cuestión de ganar estatus, no de tanto de 3 conservación, de yo busco mi propia seguridad, sino él es social. Evidentemente está adquiriendo seguridad económica, pero yo creo que eso es más bien secundario por lo que él quería, que era el tener un estatus alto, el pertenecer a la clase social de los ricos, ¿no? Y claramente todo eso que hace de poner, digamos, trampas, argucias a los demás, cuando vendía las cosas siempre contándole la versión que le convenía a sus propósitos, claramente poniéndose una careta, una máscara social. Este es un claro 3 social, ¿no? Desde luego no se puede negar el instinto social. Y luego yo efectivamente es que veo todas las características de 3, ¿no? Presenta solamente la imagen buena que los demás quieren que vea. Sabe ponerse perfectamente las máscaras sociales, es muy competitivo, puede ser manipulador, pero no a la manera del 2, que es una manipulación más empática, sino efectivamente a la manera del 3, que es más bien un engaño. Y luego se ve perfectamente esa pasión de satélite de querer ganar estatus, de querer ganar prestigio. Y luego también digo que él tiene también luego las características sanas aunque yo lo consideraría un 3 social medio, pero también tiene las características más sanas del 3 de saber ser buen coach. Él sabe perfectamente motivar a los grupos. Entonces, un 3 social corrupto, como efectivamente abundan en la vida real, pero efectivamente yo creo que esta es la tipificación que yo considero correcta, un 3 social medio. Y luego paso a las series, entonces la primera serie es sin duda la mejor, ¿no? Esta es la serie número 1 que se puede recomendar para ver cómo es el 3 social, y de hecho mi opinión es que fue una de las mejores series de la década pasada. Entonces Frank Underwood es un claro 3 social. También quiero decir que el personaje tiene mucho de sociópata. Evidentemente no quiero tampoco dar la falsa impresión de que todos los 3 sociales sean sociópatas. Pero quitando ese aspecto de este personaje, viviendo cómo él básicamente su manera de estar en el mundo, cómo es su psicología, cómo se mueven los grupos, lo que él refleja a mí me parece un retrato psicológico fidedigno de cómo es el 3 social y por tanto si hay alguna serie que tengo que recomendar para ver cómo es el 3 social, sin duda me quedo con esta y además que es una serie perfectamente realizada. También, como comenté anteriormente a propósito del 3 conservación, su propia mujer también es una tipo 3, aunque su mujer es más retraída. Su mujer es una 3 conservación, es un matrimonio de 3. Luego también he puesto a Tyrell Bellick de Mr. Robot. Este también es un 3 social bastante psicopático. Tiene claras las características de 3 social insano, de narcisismo, de maquiavelismo. Entonces una persona que está dispuesta siempre a tomar atajos y luego cuando se le ve él hablando pues es claramente un 3 social, ¿no? Como dice que él quiere ser el próximo CEO de la compañía, ahí se le está viendo la pasión de prestigio, de estatus y luego claramente él es muy vanidoso
y tiene esa energía masculina, competitiva, agresiva que pueden tener los tresos sociales en el mundo real cuando están en las empresas y quieren alcanzar lo más alto, ¿no? Por cierto, también he de decir que su mujer también es una tipo 3, pero a su mujer yo la consideraría como una 3 sexual. De nuevo aquí tenemos un matrimonio de treses. Y finalmente acabo este listado de series con El Emperador de la serie Fundación, que es una adaptación de las novelas que escribió Isaac Asimov. Entonces, Hermano Día, este sería, es un trío de clones, pero entonces Hermano Día sería cuando está en la edad adulta, cuando se es maduro, pero todavía no se es anciano y evidentemente ya se ha pasado de la adolescencia. Entonces sería como una edad de próxima a los 35, 40 o algo así, ¿no? Entonces, el emperador, este es un claro ejemplo de un tres social. Mi opinión es que recuerda un poco al primer emperador romano, a Octavio, también conocido como Augusto, cuando se cambió el nombre, ¿no? Quizás hayan inspirado en ese personaje histórico, ¿no? Porque yo veo perfectamente clara la pasión de la vanidad en lo social, ¿no? Yo tengo el máximo prestigio y soy el emperador galáctico, ¿no? Entonces, este es como digo, un tres social medio. Pasamos al subtipo del tres sexual o transmisor, al cual se le llama carisma, o Claudio Naranjo también lo llama atractivo o incluso sex appeal. Entonces esta es la imagen intuitiva que pongo para enseñar cómo es el tres sexual, eso que dicen de una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces vamos a ver la descripción de Fernando Herrmann sobre el tres sexual o transmisor. Dice, quieren ser vistos como exitosos o acertados por la gente que es muy importante para ellos. Eso es resultado de la interacción entre la pasión de la vanidad y el deseo de ser exitoso con el instinto sexual. Por lo tanto, quieren ser vistos como exitosos para las personas significativas para ellos, fundamentalmente por su pareja, por ese instinto uno a uno, que es el instinto sexual transmisor. En parte por parecer atractivo a esta gente de algún modo. Cuando dice atractivo, no necesariamente se tiene que entender atractividad en el sentido físico. En muchos tres sexuales verdaderamente así es, pero no es siempre el caso. Más bien la palabra sería carisma. Entonces, ese carisma se puede cultivar a través de un atractivo físico, pero también pueden ser simplemente una personalidad carismática, sin que necesariamente sean muy atractivos físicamente. Aunque sí es verdad que todo tres sexual le va a dar importancia al atractivo físico, pero ya digo que cuando dice que pueden parecer atractivos, no necesariamente va a ser el 100% de los casos atractivo en el sentido físico. Pero también por estar ayudándoles a alcanzar el éxito. Entonces esto es muy importante. Los testes sexuales ponen mucha energía en ayudar a sus personas significativas, o también por el instinto sexual transmisor, incluso lo pueden hacer con grupos, o pueden hacerse youtubers, de ayudar a los demás a tener éxito. Esto es muy cierto. Los testes sexuales invierten mucho en los demás. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Mi opinión es que es el resultado de la interacción entre el deseo fundamental del tipo por tener éxito con el instinto sexual transmisor. Entonces yo tengo la teoría de que en todo subtipo sexual transmisor se da una ansia por desear contagiar a los demás el propio deseo de su estructura tipo. Por ejemplo, en el 7 sexual hay un fuerte deseo por que los demás se sientan entusiasmados, estimulados, con buen humor. Y entonces el 7 sexual no solamente él se sugestiona fácilmente, sino que también sugestiona fácilmente a los demás. También en el 8 sexual se puede hablar de que no solamente el 8 sexual desea ser fuerte, ser potente, ser poderoso, sino que ellos también quieren que sus parejas y las personas más allegadas a ellos también lo sean. O por ejemplo, en el 5 sexual, no solamente el 5 sexual es una persona que se estimula mucho intelectualmente a sí misma y es de una gran curiosidad, sino que también intenta inculcarle eso a los demás, ¿no? Entonces, en todos los sexuales lo que hay es un deseo por infundir, por contagiar la propia necesidad básica de su tipo, el propio deseo básico, incluso también el propio miedo básico a los demás. Entonces, en el caso del transexual, como el 3 es el que quiere ser visto como exitoso,
Por esa teoría que yo estoy exponiendo, lo que hay es un gran empeño por ayudar a los demás efectivamente a ser exitosos. Es decir, que el 3 sexual no solamente trabaja por su propio éxito, sino que también invierte muchísimo, más que los otros subtipos, porque los demás también sean vistos como la mejor versión de ellos mismos. Presentan una imagen ideal del sexo opuesto. Esto, claro, está suponiendo que sean heterosexuales. Con esto se refiere a que dentro de su cultura dominante, toda cultura siempre tiene un canon sexual, es decir, cuál es el canon del hombre más atractivo, cuál es el canon de la mujer más atractiva. Por ejemplo, todo el mundo lo tiene presente respecto a la cultura norteamericana, cuál sería el canon de una mujer atractiva, ¿no? Delgada, etcétera, ¿no? Entonces, esto en realidad es totalmente cultural, pero los tres sexuales, dentro del paradigma cultural que les haya tocado, desean encarnar la imagen atractiva de qué es lo que se entiende por ser sexualmente atractivo, sean hombres o sean mujeres. Entonces serán roles distintos. De hecho, también se le daba a este subtipo el nombre de roles masculinos, roles femeninos, que era el término que utilizaba Oscar Ichazo. Entonces, luego Naranjo lo corrigió por carisma, que en mi opinión es más acertado, carisma y atractivo, pero es esa idea de querer encarnar, igual que el 3 conservación que quiere encarnar como la imagen de virtuoso dentro de la cultura dominante, 3 sexual quiere encarnar la imagen de sex appeal dentro de la cultura dominante. Suelen ser exhibicionistas. Entonces, en realidad, todo subtipo sexual transmisor, menos, algunos más y otros menos, pero todo sexual transmisor es exhibicionista. Entonces, ¿por qué dice esto a propósito del 3 sexual? Porque se combina con la pasión de la vanidad. Entonces, cuando se es vanidoso y al mismo tiempo se es sexual, pues ese exhibicionismo va a estar muy fuerte, ¿no? Entonces, el exhibicionismo que tenga, por ejemplo, un 3 sexual va a ser más fuerte que el que tenga un 5 sexual o el que tenga un 9 sexual. Entonces, combinado con la pasión de la vanidad, pues efectivamente este es uno de los subtipos más exhibicionistas que hay. Buscan conquistas sexuales para disipar el miedo a no ser atractivos. Eso también es una manera de lidiar con los problemas de seguridad en sí mismos, de falta de autoestima, que ya digo que los problemas de autoestima en realidad están presentes en todas las personas de la tríada emocional, unos más que en otros, pero realmente es el gran tema de ellos. Se presentan a sí mismos como atractivos e ideales de masculinidad o feminidad, de acuerdo con esto que estaba explicando, que así es como lo llamaba Oscar Ichazo al principio, de roles masculinos o femeninos, como maniquíes de escaparate, como la idea de mírame pero no me toques. Entonces, esto de la chica Playboy o el chico Playboy, esto se adecua perfectamente a esto de transexual, de mírame pero no me toques. Sus conquistas eróticas son importantes para edificar la confianza en su propia valía como símbolo de su éxito, ¿no? Entonces, si el 3 conservación pues puede medir su éxito en función de cuál es la seguridad material con la que cuenta, o el 3 social mide su símbolo de éxito por el estatus que ocupa dentro del grupo, el grado de influencia y de codearse con gente importante que tiene dentro del grupo, pues efectivamente para el 3 sexual una manera de medir la confianza en sí mismo y su grado de éxito es a partir de las conquistas eróticas, aunque yo diría que esto no es toda la historia, o sea, esto es parte de la historia, pero no es toda la historia. También, como he dicho, los 3 sexuales ponen mucha energía en ayudar a los demás a tener éxito. Entonces también se ven ellos exitosos y ayudan a los demás a ser exitosos. Esto no lo dice Fernando Herman, pero también me parece igualmente importante. Manifiestan mucho miedo y suelen ser menos eficientes que los otros subtipos del 3. Bueno, tampoco es que sean mucho menos eficientes, pero entiendo por qué dice esto, porque el 3 social tiene una energía más masculina, una energía más agresiva de la que tiene el 3 sexual, y luego el 3 conservación es muy trabajólico. El 3 conservación es el subtipo visceral instintivo dentro de los 3. 3 conservación es más trabajólico de lo que es, de hecho, lo que son los otros dos subtipos. Entonces, esto puede ser cierto, pero tampoco es que sea mucha distancia, porque siguen, al fin y al cabo siguen siendo 3. Entonces yo decía, efectivamente, un pelín menos eficientes que los otros subtipos del 3. Y lo de más miedo es que a estos 3 cuando se tiene confianza con ellos se les ve como que tienen más inseguridades. Incluso, aunque parezca mentira, estos 3 pueden ser tímidos.
Lo que pasa es que luego cuando les toca transmitir, nada de eso se ve. Ahí se ponen la máscara de personas que son capaces de deslumbrar a los demás y de brillar sexualmente, es decir, brillar en el tú a tú, de dejar una fortísima impresión positiva en el otro, pero en realidad yo he conocido varias transexuales en mi vida, puedo decir que cuando realmente te acercas a ellos, te das cuenta de que tienen un punto de timidez que no se ve en los otros dos subtipos. Buscan la intimidad a nivel familiar, bueno, familiar y de pareja, ¿no? Presentan una constante frustración crónica por la necesidad de vivir solo para los demás. Bueno, lo de vivir solo para los demás en realidad lo tienen todos los treses, pero aquí cuando se está hablando de tres sexual, pues yo diría fundamentalmente para esas personas significativas, por ejemplo, para la pareja. Y esto de frustración crónica, esto ya, claro, también si el tres sexual está sano no tiene por qué, puede ser más independiente, pero entiendo que en nivel medio insano, pues esto sí puede ser cierto. Entonces, ahora vamos con las películas. En primer lugar he puesto una de Marilyn. Marilyn Monroe era una transexual con falda así a lo loco, pero en realidad prácticamente cualquier película donde aparezca Marilyn Monroe me vale, ¿no? Pero como a mí me gusta mucho Billy Wilder, pues he seleccionado esta película. Luego he puesto a Cabaret, la protagonista, por lo menos una de las protagonistas, hay varios protagonistas en la película, pero ella es desde luego la que más destaca, ¿no? Entonces, esto que se dice sobre el test sexual, de que el test sexual, por ese instinto sexual, te impresiona fortísimamente, te da una impresión que te quedas deslumbrado, pero luego se van, luego son más alejados, son más tímidos, cuando los conoces en la intimidad te das cuenta de que tienen más inseguridades, entonces se ve perfectamente en este personaje. Entonces, de los ejemplos que estoy proporcionando en este listado sobre tresexual, pues este sería uno de los que más recomendaría, dado que es una tresexual canónica, vamos. Luego he puesto a la chica que acompaña a Indiana Jones en la segunda película, Indiana Jones y el Templo Maldito, que se llama Willie Scott, ¿no? Entonces, esta vedette, que aparece al principio de la película en esa actuación, pero que luego acompaña a Indy en sus aventuras durante toda la película, este es un claro ejemplo de una tresexual, ¿no? Esto de roles masculinos o femeninos, ¿no? Y como se nota perfectamente que ya está encarnando un rol femenino, de imagen de atractividad, ¿no? Entonces, buen ejemplo de heterosexual. Luego he puesto al James Bond de Pierce Brosnan. Entonces debo ser extremadamente preciso y selectivo y subrayar de Pierce Brosnan porque no puedo decir James Bond y punto. James Bond ha sido encarnado múltiples veces y prácticamente cada vez que ha sido retomado por un nuevo actor se le ha cambiado la personalidad. Por ejemplo, yo diría que cuando Roger Moore, que es uno de mis James Bond favoritos, encarnó a Bond, hizo un 7 social. Luego cuando Daniel Craig hizo de James Bond, yo lo vería como un 6 contrafóbico. Pero el de Pierce Brosnan, y por eso debo ser tan selectivo, este es el único que yo puedo considerar como un 3 sexual claro. También me parece que el James Bond original, es decir, el que fue interpretado por Sean Connery, también valdría como transexual. Sin embargo, me parece que se ve más claro en el de Pierce Brosnan, ¿no? Entonces, el transexual, ya he dicho, que se le llama carisma, que no solamente tiene por qué ser un atractivo físico, puede ser un atractivo de personalidad carismática. Eso se ve perfectamente en este personaje. Luego, lo eficiente que es, como todo tres, los amoríos que tiene, pues las aventuras sexuales que tiene, como tres sexual. Entonces, y prácticamente cualquier frase que diga este personaje se le nota un carisma extraordinario, cosa que ya digo no se ve, por ejemplo, en Roger Moore, pero que sí se ve más en Pierce Brosnan. Probablemente porque el propio Pierce Brosnan sea un transexual, entonces le dieron un papel que es que le venía ideal, ¿no? Entonces, un buen ejemplo de transexual. Luego he puesto la saga de Misión Imposible, el protagonista, Ethan Hunt, al cual interpreta el actor Tom Cruise, el cual en la vida real, mi opinión es que es un transexual claro, ¿no? Entonces, es un transexual, por tanto, la vida real haciendo de un transexual en la pantalla. Así que prácticamente ni siquiera se puede decir que tenga que interpretar, ¿no? Tom Cruise está mostrando su propio carisma a través de este personaje, ¿no? Entonces,
es un claro 3 sexual. Se le ve varios momentos de conexión con el 6 contrafóbico, el cual está conectado con el 3 sexual, pero no es un 6 contrafóbico, es un 3 sexual. Otra cosa que también se ve es que este personaje es un maestro en ponerse máscaras. Eso es en la película son máscaras literales, pero en el 3 eso es una metáfora, ¿no? Entonces, muchas veces se pone máscaras y se hace pasar por quien no es. Entonces, ese don de la interpretación, eso le viene como un anillo al dedo a una nena tipo 3, ¿no? Y luego lo eficiente que es y luego también como se une sexualmente de manera muy íntima, entonces, pero es instinto sexual, ¿no? Entonces, un claro 3 sexual. Luego he puesto al Hércules de Disney, que es una película eneatipo 3 por los cuatro costados, ¿no? Entonces, Mégara, el amor de Hércules, también es una eneatipo 3. Yo diría que es una 3 conservación, pero Hércules es un 3 sexual. Esta película yo animo a escucharla con mucho detenimiento, porque Hércules dice de vez en cuando frases que cuando se sabe de enneagrama son frases que encajan perfectamente con un tipo 3, ¿no? Por ejemplo, una de las canciones que tiene Hércules dice, siempre yo soñé que en algún lugar hallaría un hueco esperando por mí, sé que triunfaré y me aclamarán, sé que triunfaré y me aclamarán, es una frase completamente de 3, ¿no? Entonces, ya digo que animo a escuchar esta película con detenimiento porque es que de vez en cuando sorprendes porque te da frases que son totalmente de 3, ¿no? Y Hércules es el 3 sexual, el 3 transmisor, ¿no? Le transmite cómo brilla, ¿no? Y de hecho aquí se le está viendo ejerciendo la pasión de la vanidad. También se ve como el 3 sexual, pues, es más tímido, más inseguro y más emocional que los otros subtipos del 3. Este es el subtipo emocional dentro de los 3. Entonces, dentro de que los 3 pueden reprimir sus emociones y ponerse una máscara, este 3 sexual reprime menos sus emociones porque ese es el más emocional. Este puede tener un poco más de autenticidad en su expresión emocional, ¿no? Y luego cuando se ve que lo da todo por el amor, pues se ve claramente que es un 3 sexual, ¿no? Entonces, también la fuerza que tiene, se podría decir que es una conexión con el 6 fuerza, con el 6 contrafóbico. Pero realmente el personaje es un tipo 3 y ya digo que se preste atención a los diálogos porque de vez en cuando se escuchan sorpresas que es que son, para quien sepa de enagrama, que es que son frases completamente de 3. Luego abre los ojos y Vanilla Sky, el mismo personaje, ¿no? César en la versión española o David en la versión americana. Entonces, esta es una película que yo tengo mucho interés en recomendar a todo en el tipo 3. Porque, ¿qué le pasa a un subtipo del enagrama si debido a un accidente o a una situación traumática pierde o se le impide ejercer su pasión satélite, la neurosis con la cual desarrolló en su infancia y con la cual creció, ¿no? Entonces, imaginemos, por ejemplo, un 6 fuerza que sea una persona que se va al gimnasio, que es un gran culturista, que sufre, digamos, un accidente que tiene que amputar un brazo, digamos, y pierde, por tanto, la capacidad de ejercer fuerza física. O imaginemos a lo mejor un 5 conservación que se le impide entrar a su refugio. Entonces, en esta película, esta es una película que yo tengo especial interés en recomendar a aquella parte de mi audiencia que sean 3 sexuales. ¿Qué le pasaría a un 3 atractivo si perdiera su atractividad? Es una posibilidad muy interesante desde el punto de vista del análisis psicológico, ¿no? Y entonces, esto es lo que le pasa al protagonista. El personaje, pues, cuando se queda desfigurado, cae en una situación mucho más traumática de la cual cualquier otro subtipo hubiera estado en la situación. Claro, evidentemente cualquier persona hubiera sufrido un gran trauma. Pero ¿qué le pasa si es un 3 atractivo y los dos personajes, realmente es el mismo personaje, porque es una adaptación, ¿no? Pero los dos personajes se ve como ellos son muy vanidosos respecto a su atractivo, que los dos se las dan de guaperas y los veo a la gente les dice que tienes una vida perfecta, con lo guapo que eres, se te abren todas las puertas, tu vida es todo un éxito. Entonces, unos 3 sexuales que estaban en lo más alto y de repente se caen, ¿no? Entonces,
esto sería desde el punto de vista junguiano la confrontación con la sombra. Entonces, esta es una película, por tanto, que yo le recomiendo ver especialmente un transexual, porque se va a tener que confrontar con la sombra. Es decir, ¿qué pasa si tú, transexual, pierdes tu atractivo? Pierdes tu atractivo físico, aquellos que, por lo cual has cimentado tu patrón de personalidad como transexual. Entonces, me parece, por tanto, una película desde el punto de vista psicológico muy interesante. Ya, aparte de toda la filosofía que tiene la película, que evidentemente es una filosofía muy profunda, que por ejemplo recuerda a Descartes, recuerda también a esa teoría filosófica que se llama el cerebro dentro de una jarra, como si la realidad que vemos realmente fuera una simulación y nuestro cerebro estuviera dentro de una jarra. No es muy distinto de lo que plantea esta película, es una película muy profunda, muy filosófica, pero que ya digo que a nivel de personalidad, de carácter, pues eso es una película que lo que representa es la confrontación con la sombra precisamente para un transexual. Y por esa razón yo tengo mucho interés en recomendar a los transexuales para que ellos mismos hagan una reflexión después de ver esta película. Luego he puesto una rubia muy legal, un claro ejemplo de una tres sexual, tres atractivo. Como estaba diciendo en la introducción sobre este subtipo, el tres sexual dentro de la cultura dominante, lo cual es totalmente circunstancial e histórico, es contingente, pero bueno, dentro de la cultura dominante ellos intentan encarnar la imagen de atractivo sexual, atractivo físico sexual. Entonces, en este personaje, pues, esta rubia muy legal prácticamente va por la vida como una Barbie. Eso es lo que sería una transexual norteamericana de la actualidad. Si cogiéramos una máquina del tiempo y nos fuéramos a la antigua Grecia o al antiguo Egipto y conociéramos también a una transexual, sería distinta. Aunque también fuera transexual, en el sentido de que la imagen atractiva que consideraría canónica como imagen que cultivar sería distinta. Pero la idea es que dentro de las circunstancias históricas, dentro del entorno cultural en el cual el transexual o la transexual crezcan, pues ellos van a absorber inconscientemente cuál es ese ideal de atractivo. Y como el transexual es el subtipo super yoico dentro de los treses, es decir, es el que más potente tiene el mensaje del super yo que le dice tienes que converger a cierta cosa. Por ejemplo, en el enatipo 1, el super yo le dice al 1 tienes que ser bueno, tienes que converger con un ideal de moralidad, de perfección. El 3 sexual es el subtipo superyoico, no como enatipo. Enatipo sería, todos los de la teoría de la imagen son del yo, pero como subtipo es el subtipo superyoico, pues para este el mensaje superyoico es tienes que converger al ideal dentro de tu cultura de cómo es la personalidad sexualmente atractiva. Entonces, para ella, dentro de la cultura norteamericana moderna en que ella pues, se crió, pues sería la Barbie, ¿no? Y esta es una rubia muy legal, esta estudiante que se va a la facultad de Derecho, esta va de Barbie por la vida, entonces una clara transexual. Luego, en la trilogía del Señor de los Anillos, pues he puesto a Legolas, que me parece un claro ejemplo de enetipo 3 sexual. También hay que destacar la flecha con el 6 sexual porque Legolas se hace muy amigo de Gimli y Gimli es justamente un 6 contrafóbico, así que los dos están conectados, o sea, la flecha del transexual con el 6 sexual. Sin embargo, en Legolas lo que se ve es una persona que cuando va a actuar, cuando se le ve actuando, es capaz de deslumbrar a los demás con una eficiencia extraordinaria y al mismo tiempo también que efectivamente con cierto carisma. Se ve que el personaje tiene cierto carisma. Y entonces esto que el transexual que hace un despliegue de energía muy fuerte cuando quiere deslumbrar a los demás. Entonces le dice, mira cuánta energía tengo, mira cuánto potencial tengo. Y este personaje siempre que va a la batalla pues se ve que lo hace, ¿no? Luego también el 3 sexual es el más alejado de los subtipos del 3. Y esto efectivamente se ve como él está con la comunidad, pero al mismo tiempo está un poco más retraído, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, pues la fórmula para el 3 sexual sería contra primario, luego hacia secundario, subtipo lejos. Así que este 3 sexual es un poco más retraído, más alejado. Y efectivamente eso se ve en este personaje.
Luego, para acabar, he puesto el retrato de Dorian Gray, porque en el listado que estoy haciendo, pues a fin de ser objetivos y presentar una imagen completa de cómo puede ser un subtipo, pues también intento dar en todos los subtipos que estoy presentando en esta serie de vídeos un ejemplo de alguien que está francamente insano, un subtipo que se le vea muy insano, para que se vea también lo que puede llegar a ser un subtipo. Entonces, como ejemplo de tres sexual insano, desintegrado, ya digo, a fin de tener una imagen objetiva de cómo son los subtipos en todos sus niveles, también cuando están en su peor estado, pues he puesto Dorian Gray, que es este vanidoso sexual, que la máxima importancia en la vida se la daba claramente a su imagen, a su atractivo, y que con el tiempo este personaje se va volviendo un psicópata. Entonces este sería el 3 sexual desintegrado, ya digo, para dar una imagen completa de cada subtipo, pues siempre intento también introducir alguno que ya sea la desintegración psicológica. En este caso, Dorian Gray es un 3 sexual psicopático. Luego ya paso a las series, entonces en primer lugar he puesto a Cordelia de Buffy Cazavampiros. Cordelia es una clara 3 sexual, como encarna la imagen prototípica de chica norteamericana de finales de los 90. Y se le ve que es muy vanidosa. Al principio, sobre todo, luego con el tiempo, este personaje desarrolla cierto crecimiento psicológico, pero especialmente al principio se le ve muy vanidosa y se le ve cómo cultiva de ese atractivo físico, ese carisma. Entonces, este sería el primer ejemplo de los tres sexuales en series. Luego, como segundo ejemplo de tres sexual en serie, he puesto a Nathaniel Fisher de A 2 metros bajo tierra. Este es el novio de Brenda Chenoweth, que por cierto es una 5 sexual. Entonces, esa pareja, los dos son subtipos sexuales. Entonces, Nathaniel Fisher, este es un claro 3 sexual. Se le ve como se compenetra muy profundamente, como todo sexual. Luego también se ve que tiene cierto punto de timidez, aunque parezca mentira, que eso es cierto respecto a los 3 sexuales. Y también cuando él tiene que brillar, pues lo hace, ¿no? Entonces, el 3 sexual, digamos que brilla y luego se distancia del grupo, no como el 3 social, que se queda con el grupo. Este luego se aleja y se vuelve con su pareja. Entonces, ese es un 3 sexual. Y para acabar con estos ejemplos de series donde aparezca un 3 sexual, pues he puesto Daniel LaRusso de Cobra Kai, que es uno de los protagonistas, ¿no? Uno de los que llevan las escuelas rivales, ¿no? Esta serie que es un spin-off de Karate Kid, ¿no? También puedo recomendar a las películas de Karate Kid originales, pero yo creo que desde el punto de vista de ver la personalidad heterosexual me quedo con la serie de Cobra Kai. Creo que aquí se ve mejor, ¿no? Entonces el personaje de Daniel LaRusso, que cada vez pues, que él se sube a la tarima se ve cómo deslumbra a los demás y luego cómo se ve ejerciendo su filosofía en su escuela. Se le ve claramente el instinto sexual transmisor. Luego también cuando él habla de la importancia del equilibrio, ahí se le ve una flecha con el 9. Por cierto, en Miyagi precisamente era un 9. Y, yo diría un 9 sexual. Entonces, desde el punto de vista enagrámico, pues que él se hiciera tan amigo de su profesor de artes marciales Miyagi, pues desde el punto de vista del anagrama precisamente sería la flecha del 3 sexual con el 9 sexual. Ya digo que cuando se da una flecha hay más probabilidad de que se establezcan relaciones de amistad profundas que si no existe la flecha, cosa que existe en este personaje, ¿no? Entonces, claro ejemplo de 3 sexual. Entonces, antes de acabar, me gustaría añadir un pequeño bonus, como suelo hacer en mis vídeos. Entonces, he seleccionado un personaje extra más, ¿no? Entonces, la película En busca de la felicidad me parece una buena película para acabar como personaje extra. El protagonista, a mi juicio, es un enatipo 3 subtipo de conservación. Entonces, yo lo veo claramente como 3, pero luego al mismo tiempo veo que él lo que está buscando es la seguridad material, ¿no? No lo veo en absoluto como sexual transmisor. Diría que tendría social como instinto secundario, pero no dominante. Yo lo vería efectivamente como un 3 conservación bastante sano.
Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención si has llegado hasta aquí y por favor déjame un like para que me ayude a que el canal crezca y llegue a más gente. Quisiera también acabar con esta frase de Jane Austen que me parece absolutamente acertada para definir la pasión de la vanidad y diferenciarla del orgullo. Entonces dice, la vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usen como sinónimos. De hecho, la Iglesia Católica los consideró como sinónimos en la lista de pecados capitales. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos, la vanidad con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Entonces, con esta definición absolutamente acertada, pues acabo. Y también me gustaría recomendar, si todavía no lo has hecho, que veas los vídeos que hice con el mismo estilo y formato que este de otros cinetipos también en el cine. De nuevo, muchas gracias por tu atención y por favor no te olvides de dejarme un like.